¿Qué tal, saludos? Muy buenas tardes. Les saludamos desde el pabellón municipal de Otero de Rey, localidad muy próxima a la capital de Lugo, donde en menos de 5 minutos va a comenzar ya este partido de una nueva jornada en la Autonómica Gallega Norte de Fútbol Sala. Entramos en la recta final de la competición y hoy se van a enfrentar dos de los equipos que están casi en lo más alto de la tabla clasificatoria. En este caso el Otero de Rey, equipo local, con 58 puntos se va a enfrentar al Concello de Guitiriz Autos Muiños, que ocupa la tercera plaza con 48 puntos. Ahora mismo están saltando los dos equipos al terreno de juego. Verán en sus pantallas, a la izquierda de sus pantallas, el Otero de Rey, que va a vestir de blanco en la jornada de hoy, mientras que a la derecha el Autos Muiños Concello de Guitiriz, que vestirá de azul. Hoy se juega mucho el Otero de Rey, y es que quedan, atención, un partido que tienen ambos equipos ante el Brión aplazado. Mañana el segundo clasificado, el Culleredo, se enfrentará al Brión, mientras que este próximo lunes, día festivo 1 de mayo, se enfrentará el Otero de Rey ante el Brión. Pero si hoy sale vencedor este partido, el Otero de Rey, casi podrían cantarle el campeones el Otero de Rey. No sería matemático, pero sí virtual, porque tendría mucho camino andado. Ahora mismo la distancia con respecto al segundo clasificado, el Culleredo, es de 4 puntos y restan por jugarse 9. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Jacobo Gómez, que va a intentar que esta voz pueda llegar hasta el final del partido, ya que estas temperaturas van haciendo daño. Y a mi lado, un experto del fútbol sala, por experiencia no nos va a faltar hoy, conocimientos también, don Luis Vázquez, o más bien Luis de Cospeito, como lo conoce en el mundo del fútbol sala. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué partido se nos presenta hoy? Bueno, recordamos, Luis Vázquez, actualmente entrenador en tercera división del Villalba, entrenador y jugador, y también muy atento siempre a esta categoría autonómica, ya que es justo la que precede la tercera división. Y recordamos que hoy el Otero de Rey, en caso de ganar, pues el primer clasificado de cada autonómica, la norte y la sur, ascenderían a esa tercera división. ¿Dónde está el Villalba, que entrena Luis? ¿Cómo se presenta este partido, Luis? Sí, bueno, pois é un partido, un derbi, nunca hai un favorito claro, aunque, bueno, un pouco polo que se xoga un equipo e outro, pois doulle un puntiño máis de favoritismo a Otero de Rei. Verdade que o Otero de Rei, se sale ganador do partido doxe, prácticamente, bueno, ten o ascenso asegurado. Xa mellor, dependendo do que faiga mañá Culleredo, pois xa podía ascender matemáticamente. E Guitiriz, bueno, xogas un pouco a honra de intentar quedar, ainda pelear aí polo terceiro puesto. O segundo ten a 6 puntos, moi difícil de Culleredo, pero bueno, xogas a honra aí de quedar aí tamén no podio da categoría. Pues una baja muy importante en las filas locales, la de Javi Río, el pívot lucense, importante baja la que presentan hoy los de Otero de Rey. Sí, desde logo que é un xogador, como se pode dicir, un xogador franquicia deste equipo, un xogador que, desde logo, é un xogador de outra categoría. Javi Río está aquí, como digo eu, podía estar de paso. E bueno, para eles é un xogador moi importante, posiblemente o notarán moito. Pues sí, uno de los claves del partido, que hoy se encuentran fuera de combate, una lesión que le van a decir, nos comentaban, unas 3 semanas de baja al pívot del equipo local, que comenzaba dominando en el partido. Primera posesión perdida de los locales, que visten de blanco, y ahora es Guitiriz el que mueve el esférico. La pérdida de Asier, intenta recuperar el Concello de Otero de Rey. Gol de Rubincha a los 35 segundos de juego. Una pérdida de Asier, salida en falso también del meta de Guitiriz. Y atención que Rubincha hace el 1-0. Mejor comienzo imposible para los locales. Sí, mellor comienzo que desde logo. A verdade que sí, tuvo despois de 2 fallos individuales. Primeiro de Asier, que perde o balón, e o segundo, un mal despeje de Fresi do porteiro, pois condenounos o primeiro gol en contra. Ahora era Asier el que tenía la posición de balón, es objeto de falta por parte de Gaby, primera falta del partido, que sube al casillero del Otero de Rey, que está mandando 1-0 en el luminoso, en el electrónico. Primer minuto consumido de juego, ahí está moviendo el balón Asier, buscaba el pase hacia su compañero, se pierde el balón en el esférico por saque de puerta, y vuelve a mover el esférico el Otero de Rey, que se ha encontrado con ese regalo, entre comillas, del Guitiriz. Y ya está mandando en el marcador. Ahí tenemos a Fran. Ahí está moviendo Otero de Rey. Ahí busca de nuevo a Fran. Ojo a Fran, que se puede armar el disparo.
Casi pierde la bola, mueve Óscar con su compañero Rubincha, el autor del gol de hoy, que disparaba a puerta, solicitaba el córner, pero los colegiados dicen que es saque de puerta. Minuto y medio de partido aquí en el Otero de Rey. Están venciendo los locales 1-0 en el marcador. El líder de la categoría, que hoy podría casi cantar el campeones, ya que quedan tan solo 3 jornadas con la de hoy para finalizar la liga. Y son 4 puntos de ventaja los que tienen con respecto al Culleredo, que es segundo. Ahí está Óscar, ojo al disparo de Óscar, se marcha por fuera de puerta. Y en la primera vuelta 5-3 mandaron los de Quitiriz. Es que repasamos los marcadores de Otero de Rey en la segunda vuelta y la verdad es que lleva una racha casi impresionante. Creo que de los últimos 10 partidos solo ha perdido 1. Bueno, teníamos ahí un pequeño problema con el micro de Luis que vamos a intentar solventar rápidamente. Y ahora ya está solventado. ¿Decías, Luis? Bueno, pues este pabellón municipal de Otero de Rey, que se ha quedado pequeño casi para seguir el derbi de proximidad en el día de hoy entre Concello de Otero de Rey y Concello de Quitiriz, Autos Muiños. Este pabellón lleno hasta la bandera, unos cerca de 300 espectadores aquí se han reunido en el pabellón de Otero de Rey, y es que el equipo de su localidad tiene en juego el poder ascender a la tercera división. Primeros cambios en ambos conjuntos. Entra en pista con el dorsal número 6 Lucas por parte de los locales, que es quien mueve el balón. Casi pierde, tiene que recuperar Gaby. Gaby busca salida, presión de Quitiriz a toda cancha, recupera a Quitiriz aunque vuelve a perder el esférico. Y ojo a la contra de Rubincha, ojo Rubincha en el 1 contra 1 y se para el partido porque uno de los jugadores locales, mala pinta tiene eso, un tironcillo ahí y a ver cómo acaba. Han perdido que se paralizar el partido. Máximo los dos. Y a ver si no queda nada al banquillo. Locales a Lucas. Ir al banquillo, esperemos que no sea. Gesto según tal, a verdad que non ten boas pintas. Non sei se será, bueno, unha rotura ou tal. Agarrábase a perna contra o doutor, mala suerte porque acababa de entrar ahora mismo a pista. Pues si ya tenía una baja los locales, la de Javi Río. Ahora puede tener otra más el Otero de Rey, que es quien mueve el balón. Está Eric con Rubincha, el autor del gol, el 1-0 que marca ahora mismo campeón en el marcador. Llevamos 3 minutos y medio de partido, de este partido en el que los locales se juegan mucho. El Quitiriz ya se ha quedado sin opciones de la primera plaza, pero está compitiendo y también tiene que venir a hacer aquí su papel el Quitiriz, y desde luego que no va a dar nada por perdido en el día de hoy ante un conjunto local, el líder, que mueve ahora mismo el esférico por mediación de Eric, que pierde ante Asier. Y de nuevo el balón en juego de los de blanco. Ahí está moviendo el balón, ojo Rubincha, que buscaba el pase interior hacia la posición de pívot, pero tiene que volver atrás, vuelve a mover Eric con el capitán, con Diego. Buscaba el disparo, pero repele la defensa los visitante. Y será de nuevo el Otero de Rey el que ponga el balón en juego. Bueno, primeros minutos, ¿cómo estamos viendo el partido, Luis? Sí, bueno, pois a verdade que de momento o partido está sendo de Otero de Rey. Moito máis dominio, ten moita máis posesión de balón, moita máis chegada. O Otero de Rey xa chegou 3-4 veces a área bastante peligrosas. E de momento o Quitiriz non se acercou polos dominios do porteiro do Otero de Rey, e xa digo, máis dominio do Otero de Rey, que parece ahora mismo que, bueno, parece que é o que máis se xoga, polo menos saleu con esa ambición no partido. Pues lógicamente los locales que han salido por el partido son los que más se juegan en este encuentro, en la recta final de la Liga de la Autonómica Gallega Norte, ese partido que le estamos llevando a todos los hogares del mundo mundial, todos los seguidores del fútbol sala, sobre todo gallegos, solamente que nos estén siguiendo
y sobre todo los seguidores de esta Liga Gallega Autonómica en su grupo norte. Bueno, pues al final será saque de portería. Sier quería llevarse el balón a córner, pero no, será saque de portería, señalan los colegiados. Y pone de nuevo el balón en juego el Outeiro de Rei. Los locales que visten completamente de blanco. El conjunto que está mandando en el marcador 1-0. Vamos a entrar en el minuto 5 de partido. Este choque adelantado a la penúltima jornada, a la jornada de hoy viernes. Y es que la ocasión lo merecía para poder llevarles este partido en directo. Mucha posición larga de Outeiro de Rei, ¿verdad? Sí. A verdade que as posicións de Outeiro de Rei son moito máis largas. Guitiriz normalmente, xa digo, as poucas aproximacións que tuvo, pois foi prácticamente un pouco intentando a contra, e bueno, a verdade que lle costa salir. A Outeiro de Rei está facendo unha presión alta, cousa que Guitiriz está defendendo en media pista, e tampouco é unha defensa moi agresiva, e deixa mover, circular moito o balón ao Outeiro de Rei. Con eso leva o peligro. Ahora Guitiriz meteuse. Aí tes, unha pequena ocasión. O balón a la madera. Pero dunha xogada individual. Guitiriz ahora mismo non está xogando. Está sin ideas en ataque. Non xoga tanto en equipo. Saleu Diego por parte de Guitiriz. Bueno, tamén é un xogador que aporta moito a este equipo, ver a partir de ahora. Pues lo intentaba, estuvo a punto de poder empatar el partido el Guitiriz, ese balón que se salió en la cruceta de la meta de los locales. Y ahí está Eric moviendo para el capitán, para Diego, que no consigue controlar el balón y sacará de meta el Guitiriz, que lo hizo por mediación de Fresi. Y ahora mismo pues baja un poquito la defensa a media cancha también Outeiro de Rei. No quiere complicaciones en el partido, también quiere poder gestionar a su manera el partido. Y baja un poquito a media pista. Ahí tenemos el ataque de Eric, que pierde ante Asier. Ojo a la entrada de Fran, que seguramente ha sido sin intención, pero hubo ahí un choque fortuito entre Fran y Asier, y el jugador de los visitantes del Guitiriz se queda tendido sobre la cancha. 13:41 para el descanso. Outeiro de Rei 1, Guitiriz 0. Bueno, va a tener que dar un poquito al frente Guitiriz, ¿no? Si quiere meterse un poquito en el partido, porque como llegue un segundo gol de Outeiro de Rei, con lo que tiene hoy en juego. Sí, a verdade que Guitiriz está un pouco ás pensas moito do que fai Outeiro de Rei. É verdade que, bueno, ahora mismo, xa digo, leva, bueno, 2 minutos quizás que se meteu un pouco máis no partido, pero xa digo, ahora de momento para min está sendo nestes 6 minutos que van do partido, 6 minutos e medio, pois está sendo superior Outeiro de Rei. Pues devolvió el balón Guitiriz y lo mueve Outeiro de Rei. Un día de hoy de fútbol sala tremendo. Tenemos aquí casi en segundo plano el partido que está jugando el Parrulo de Ferrol, la fase de ascenso a Primera División. Hoy también juegan Burela, fútbol sala, que se juega muchísimo. Otros representantes gallegos del fútbol sala, se juega muchísimo. Tienen que ganar sí o sí en casa Levante. Luego si les informaremos también de cómo van estos partidos. Y por último Santiago Futsal, otro representante gallego en la Primera División, que se va a cerrar la temporada en Cartagena. Un Cartagena que se juega también la vida. O sea que hoy tenemos fútbol sala de lo mejorcito. Aparte de este partido Outeiro de Rei, que se juegan el Outeiro de Rei, el ascenso a la tercera división. Los otros equipos representantes de las máximas categorías, el Parrulo Ferrol está jugando en Antequera 0-0 en la primera parte. El partido de los de Diego Ríos en la fase de ascenso a Primera División. Y le echamos mucha suerte también al Burela Fútbol Sala. Ojalá que, creo que empezaba el partido a las 9 de la noche. Luego les informaremos del resultado, que Juan Levante se pueda quedar en la Primera División. Aquí continuamos en Outeiro de Rei, este pabellón municipal de Outeiro de Rei 1-0. Siguen mandando los locales, que se encontraron un gol muy tempranero a los 35 segundos. Obra de Rubinchen, un fallo en la salida de balón de los visitantes. Y el Outeiro de Rei, que sigue dominando y lo hace con clara posesión. Al palo de Mou. El cabezazo de... No, perdón, Mou no, es Óscar. Bueno, le llamo Mou, ¿no? Yo lo conozco como Óscar. Sí, eu como Óscar, non sei a verdade que aquí pasanolo como Mou, pero bueno, eu sempre o conocín como Óscar. En la planilla que nos pasan de jugadores pone Mou, pero bueno, lo conocemos por Óscar, por eso me estrenaba yo ahora a mirar la planilla. Mou, Óscar, llámelo como quieran, el dorsal número 5 de Outeiro de Rei, que estrellaba ese balón en el palo, que podía haber significado el 2-0 para los locales.
La segunda ocasión más clara, aparte del gol de los locales. Sí, siguen acumulando ocasións, xa levan 4 ou 5, esta foi outra moi clara, doble ocasión, unha por un fallo na entrega do xogador do Guitiriz, e outro cabezazo do rechace do porteiro. É verdad que de momento superior Outeiro de Rei. Pues sí, los de blanco, el equipo local, el Concello de Outeiro de Rei, que está siendo claro dominador del partido. Ha disfrutado de las dos mejores ocasiones del encuentro y recordemos también el balón a la cruceta que mandaron los de Guitiriz hará aproximadamente 3 minutos, que pudo significar el empate, pero tiene que dar un pasito adelante Guitiriz. Ojo a la individualidad ahora en banda. Y el jugador más desequilibrante junto con Asier ahora mismo, ¿no? Sí, desde logo. Ahora mismo polo que nos pasaron, pero estaba mellor confundido, pensei que era Diego, pois non sei se é Diego ou é Piti. Intentaremos en el descanso que nos rectifiquen el listado. Rectifiquen el listado, pero penso que Piti o... No nos coincide ningún número, la verdad, Luis, no. Ahí nos han fallado, pero penso, bueno. luego seguro que hablamos con Guti del Outeiro de Rei, nos rectifica los dorsales, ya que no nos coincide ninguno. Que, mira, outra ocasión de Guitiriz, ahora acumulou 2 boas ocasións. Penso que Guitiriz está xogando con a indumentaria prestada ou algo. Puede ser. Me da que sí, porque son números todos moi altos. Pues ahí está viendo de nuevo el balón el Concello de Outeiro de Rei. Ahí está Eric con Mou con Rubincha. El balón hacia el capitán Diego y se pierde el balón por banda. Pero se da de nuevo posición para los locales, que siguen mandando 1-0 en el luminoso desde los 30 segundos de juego del primer tiempo. Están mandando los locales. Ojo que busca el disparo. Ahí tenemos al capitán Diego. Pegan un defensa de Guitiriz. El balón se marcha a saque de córner. A ver desde la estrategia, a ver qué marcan también los jugadores locales. El trabajo desde la estrategia también puede ser decisivo en el día de hoy para Outeiro de Rei. Sí, bueno, Outeiro Guitiriz, a verdade que, bueno, está defendendo bastante atrás, bueno, eso sempre conleva a que un mínimo fallo, un rechace, calquer tal, se pode acabar na... Gol del Concello de Outeiro de Rei, el disparo exterior de Mou, el disparo exterior de Óscar, que se va al fondo de la portería que defiende Fresi. Minuto casi 10 de partido. Concello de Outeiro de Rei 2, Autos Muiño, Concello de Guitiriz 0. Abren brecha en el marcador los locales y quieren más porque se van a presionar arriba los locales. Quieren quizás decidir un poquito el partido en la primera parte ya. Sí, a verdade que están collendo unha ventaxa clara. Non é nada 2 goles, pero bueno, a Guitiriz pode se lle facer moito. A verdade, bueno, foi un bon gol. O córner foi de estrategia, aunque prácticamente non houve estrategia. Foi un bon control orientado, que ao orientar o balón, pois Óscar deixou atrás a Asier e é verdade que a cruzou perfecta. Pues sí, primero la estrategia de córner, pero después eso se perdió la pizarra y se saca un buen disparo Óscar, que creo que llega a tocar en un defensa. Parece que cuando igual pega en la planta inferior de uno de los defensas de Guitiriz, y eso despista un poquito a Fresi, pero lo que es verdad es que están mandando a los locales 2-0 y la diferencia no es nada, pero siempre que Guitiriz se meta en el partido, porque de momento solo ha creado una ocasión clara de peligro, el balón que se fue a la cruceta, y debe meterse rápidamente en el partido Guitiriz. Un tercer gol, dejar muy cuesta arriba el partido para los locales. Y a punto ha estado Rubincha de nuevo a hacer el tercero para los suyos. Ahora acumula una falta, la primera del partido el Guitiriz. Y está claro que los locales quieren decidir el partido en la primera parte. Se han vuelto a ir al ataque. Sí, desde logo que non están xogando co marcador. Van 2-0, pero queren máis. Están xogando, bueno, o que falamos un pouco, casi a intentar deixar un pouco sentenciado o partido na primeira parte. E ahora mismo, bueno, están pola labor. A verdade que están sendo superiores a Guitiriz. Guitiriz dispuxo de 2 boas ocasións, pero no global está sendo moi superior ao Outeiro de Rei. Ahora hai unha xogada tamén peligrosa, unha falta ao borde da área a favor do Outeiro de Rei. A ver que ten preparado o Outeiro de Rei nesta estrategia. Pues ahí llegaba la falta del capitán del Concello de Guitiriz, Autos Muiños.
la segunda de su equipo. Y a ver cómo prepara esta estrategia el Outeiro de Rei, que quiere seguir ampliando diferencias en el marcador. Y a ver si lo consigue el conjunto local. Ojo, balón al interior del área. Y al final despeja la defensa guitiricense. Ahí está moviendo el balón el portero local, que cede para Gavi y este pierde en banda. Moverá el balón el Concello Guitiriz, el actual tercer clasificado en la tabla, uno de los candidatos al ascenso, pero que poco a poco quizás fue perdiendo fuelle durante la temporada. Quizás se ha mostrado un poquito más irregular y al final le ha dejado sin opciones a estas alturas de poder luchar por el primer puesto. Sí, a verdad que é un equipo que, bueno, foi moi fiable na casa, prácticamente na casa sacou, se non me engaño, sacou todos os resultados menos un partido, os ganou todos, e donde baixou foi fora unha contra clarísima que falla debaixo dos Pau Rubincha. Estuvo, me parece que era Franco con toda la portería para él, pero la defensa visitante. El balón a córner, nueva oportunidad desde la estrategia para los locales. Ojo al segundo palo que aparece solo. Ahí voy al balón hacia el capi de los locales. Ojo a la contra de Guitiriz. Qué bien Rubincha, cómo llegó, qué buen repliegue de Rubincha. Sí, a verdad que, bueno, creo en xogadas individuales 2-3 ocasiones que non se resacou contra Guitiriz, isto que os atacantes non deixou e chegou a ese balón. A verdad que estás máis destacados xunto máis destacados do Rei. Vamos al minuto 12 de partido de Rei en el pabellón municipal de Outeiro de Rei. Ojo a la ocasión. El balón acaba pegando en el cuerpo de Gavi, que se va a saque de banda. Decíamos, pabellón municipal de Outeiro de Rei en esta penúltima jornada de la Liga Gallega Norte. En categoría masculina, ese partido entre el líder, el Outeiro de Rei, el conjunto que viste de blanco, que está mandando por 2-0 ante el tercer clasificado, el Concello Guitiriz, que viste en el día de hoy de azul. Un conjunto, el Outeiro de Rei, que se está jugando casi el ascenso en el día de hoy. De vencer los locales, virtualmente casi podrían ser nuevo equipo de la tercera división del fútbol sala español. Y es que después de la jornada de hoy solo restarán dos, una de liga regular y otro partido que tiene pendiente de jugar ante el Brión, que disputará el próximo lunes. Si el próximo lunes hoy gana el Outeiro de Rei y ya se mirará a su predecesor en la clasificación, el Culleredo, si gana hoy y gana el lunes, el Outeiro de Rei ya sí que sí sería nuevo equipo de la tercera división. Recordamos que el primer clasificado de cada una de las categorías autonómicas en la tercera división, y luego el primero de la división norte, este Outeiro de Rei, en caso de finalizar primero, pues se jugaría ante el primero de la Gallega Sur, que ahora mismo es el Gondomar, y entre los dos disputarían, no sé si a partido único o a doble partido, no recuerdo ahora mismo, pero lucharían por el que quede campeón de las dos ligas y sería el representante en los campeonatos de España, que este año se disputarán en Elche. 6:43 para el descanso, sigue el 2-0, mandan los locales. Ahí está de nuevo poniendo el balón en juego. Ese balón que al final se hace con el asier del Guitiriz, pero ojo a la contra. 3 para 2, ojo a Eric. A ver qué se inventa el leucense. Al final se dio para Gavi. El disparo de Gavi se fue fuera. Sí, ahora parece que deu un paso adiante Guitiriz, estaba presionando a salida do balón, xa leva un minutinho dos presionando a salida do balón. Parece que, claro, ten que ir un pouco máis, porque senón o partido pouco a pouco se está indo. Estaban defendendo en media pista, pero non era unha defensa agresiva, e o Outeiro estaba chegando con moita facilidade, entón deu un paso adiante. Parece que, bueno, pois ao dar aí temos outra vez a presión de Guitiriz da salida do balón do Outeiro e bueno. Bueno, pues ahí está moviendo Outeiro de Rei. La posición de balón no tenemos estadística, pero está claramente hoy del lado de los locales, que están dominando en el juego, están dominando en el marcador, y también la posición de balón. Muchos ataques largos. A Guitiriz la verdad es que en el día de hoy le está durando muy poquito la posición, le está costando atacar, está dependiendo un poquito de las individualidades en esta primera parte.
Y la verdad es que el mando del partido lo está llevando el conjunto local, que ahora baja un poquito su defensa a media cancha y ya vemos que no le dura ni 3 pasos a Guitiriz. Guitiriz ten o problema ese, quere acabar as xogadas, finalizar as xogadas moi rápido, con moi poucos toques, bueno, a desequilibrar a defensa con moi poucos toques é difícil. Se un equipo está ben colocado, se non faz unha boa rotación de balón, pois ao final a defensa é moi fácil de facela. Ahora mismo, houve 2 ou 3 xogadas que me estuve fijando que moveron 4 ou 5 veces Guitiriz. É verdad que xa había uns pequenos desequilibrios na defensa do Outeiro. Aí houve 2 xogadas que ganaron en banda solo o xogador de Guitiriz. E xa diga un pouco o que ten que seguir Guitiriz. Pois agora súbese un pouco a presión. Seguramente se vai igualar un pouco a posesión, porque o Outeiro de Rei xa non está presionando o que presionaba. E Guitiriz pode ter moito máis facilidade para manexar o balón. Antes, claro, coa salida de presión non estaba salindo ben. Bueno, pues está moviendo el balón Guitiriz en estos momentos, a falta de 5 minutos para el descanso. Seguimos con el 2-0 aquí en Outeiro de Rei, el concello de Outeiro de Rei. El conjunto local, el conjunto que viste hoy de blanco, el concello de Outeiro de Rei, que está mandando por 2-0 en el marcador. A falta de 5 minutos justos ahora para el descanso. El equipo que se juega hoy mucho más. Está claro que la motivación de los locales es extra. Guitiriz más o menos ya tiene finalizada la temporada, ya es que casi se ha quedado sin objetivos. Está claro que también los de Guitiriz van a competir hasta el final de la liga, pero hoy quien se juega todo por el todo es el conjunto de Outeiro de Rei, que ha realizado una magnífica segunda vuelta del campeonato y esto le ha permitido estar en lo más alto de la clasificación, un puesto que hoy seguramente no quieran ceder ante sus vecinos de Guitiriz. Ahí estaba luchando el balón y al final Eric Mariño metió un poquito el cuerpo y recupera el esférico. Ahí está Eric con Fran. Fran moviendo de nuevo para Eric. Busca apoyos. Al final se deshace de la posesión Eric. Manda el balón arriba y moverá Guitiriz. Poco le dura la posesión a los visitantes, aunque ahora recupera de nuevo el esférico. El Autos Muñoz, que volverá a poner el balón en juego en saque de banda. Y ahí está jugando Asier con su compañero en el ala derecha. Falta un poquito de movilidad a los jugadores de Guitiriz, un poquito más de movilidad. É que no momento foi o que dixen hai un pouco, no momento que moveron un pouco, a verdade, mira, agora hai unha contra de 3-2 que pode ser clara. Acabou na Asier, a verdade que, bueno, foron ya cerrando o pase e acabou na que o máis importante das contras. Eso é o ABC desto, que non che faigan contra de contra. A verdade que non acabou dentro, pero bueno, se vai adentro posiblemente podía ser o primeiro gol de Guitiriz. Bueno, pues sigue el 2-0 en el marcador, 3:58 para el descanso, mandan los locales. El Outeiro de Rei, que busca hoy dar un paso de gigante hacia el ascenso. Le restarían tan solo 2 partidos por jugarse de aquí, desde que finalice el partido de hoy, y quedaría una ventaja de 7 puntos con respecto a su rival, que le sigue en la tabla, el Culleredo, que tiene 54 puntos actualmente. Ahí está moviendo el Autos Muñoz Concello, que utiliza el balón. Ahí tenemos, ahora sí, falta clara, la de Óscar en banda, falta clara, la cuarta para los locales, llega la cuarta falta. Cuando restan 3:39 para el descanso. Está claro que un golito de Guitiriz metería un poquito más a la gente en el partido también, ¿no? Sí, desde logo. Quero decir, está un pouco isto quizás apagado. Tomou ventaxa o Outeiro. Bueno, xa digo, agora pois leva a mellor pois eses 4 ou 5 minutos que o partido igualouse moito. Non houve a mellor unhas ocasións clarísimas, pero están chegando os dous equipos. A verdade que se igualou moito. O Outeiro a mellor xoga un pouco co marcador e tamén, bueno, non houve moitas rotacións que digamos, e físicamente vais notar aquí, pode haber ainda moito partido, porque a verdade que houve poucas rotacións e segunda parte, os últimos minutos se poden facer largos para calquera dos dous equipos. Es verdad que pocas rotaciones en los banquillos, es verdad, cierto es el dato que está apuntando Luis Vázquez. Las rotaciones están siendo muy escasas, están jugando con los mismos intentos durante muchos minutos y al final del partido eso puede ser un hándicap en contra de los dos conjuntos. Bueno, está moviendo de nuevo el balón. Outeiro de Rei buscaba el disparo Eric, pero al final tiene que ceder atrás para Fran. Fran de nuevo con Eric. Eric busca al capitán Diego.
Pero de nuevo el esférico para Eric. Buena presión de Guitiriz que impide el avance en el ataque de los locales. Al final recuperación de Asier para el Guitiriz. Asier que encara a Fran, se lo lleva en banda, pero no, al final pierde el balón Asier. Y el conjunto del Guitiriz, que está dependiendo mucho de las individualidades, le está costando un mundo atacar. Tan solo un par de ocasiones claras para haber marcado. Y al final, a ojo que puede ser roja. Sí, puede ser roja. Puede ser roja la de Fresi. Para mí, yo creo que la va a sacar. Pues no. Sacó ya amarilla. Amarilla. Bueno, para mí, la verdad que una jugada como esta tiene que ser roja porque quizás el árbitro interpreta que Óscar se va hacia afuera, que ¿no? abre o balón hacia afuera. Exactamente. Pero bueno, o balón era gol. Quer decir, además é un recorte de espacio, non é un balón largo, chega tal, finta, vais á dereita. Para mí a verdad que eu desde logo el árbitro quiso tirar por la calle menos problemática, ¿no? Efectivamente, porque unha expulsión protestarían a todos de Guitiriz, tal, e bueno, ao final foi un pouco, dixo outro polo leve, bueno, sacou a amarilla, non quixo afundir no tema, pero bueno, con toda esa outra ocasión clarísima de Outeiro. Bueno, pues Fresi, que ha visto la amarilla al cortar, interceptar ese balón fuera del área, en la ocasión de Óscar, que podía haber significado el 3-0. Y sigue atacando el Otero de Rey. Ojo a Fran, que corta el balón ante el posible ataque visitante. Y ahora es Eric que pierde el esférico. Los dos equipos también tienen disponible el tiempo muerto. Quizás Guitiriz le vendría bien para calmar un poco los ánimos también. Y preparar alguna jugada de estrategia. En estos últimos minutos de la primera parte, 2:41 para el final del primer periodo. Seguimos 2-0, mandan los locales, los que visten de blanco, el Concello de Otero de Rey, ante el Autos Muñoz Concello de Guitiriz, que es el equipo que va a poner en juego el balón. A través de Asier, moviendo Guitiriz. Ahí está de nuevo Asier recibiendo. Y ojo a la ocasión, ahora sí que puede armar el disparo. ¡Qué buena hora! Pero se quedó sin disparo el jugador de visitante. Y recupera de nuevo el Otero de Rei. Sí, era unha ocasión moi clara de Guitiriz. Foi unha pena que a rematou coa perna dereita cando tiña un golpeo franco coa perna zurda xogador de Guitiriz. E xa antes, a verdade que Asier non deixou pasar un balón, unha parede que fixo ali que se deixa pasar, pois planta solo o xogador de Guitiriz, compañeiro diante do porteiro. A verdade que xa digo, Guitiriz dá un paso adiante, está chegando máis. Bueno, un dato que estou vendo aquí no partido, que a verdade que non está axudando nada ao espectáculo. No. Bueno, rápida tal, pero a mellor non sei se falta senón, pero estaba dicindo un dato que é o que non está favorecendo ao espectáculo, e a verdade me parece o estado da pista, que vexo que resbalan moito os xogadores. A verdade que xa foron 4 ou 5 perden o equilibrio. É verdade que é unha pena que está sendo pola sensación que teño, non sei se tal, pero sí, puede ser, costa bastante de los jugadores, sí. Costa bastante equilibrarse moitas veces, sobre todo cando y es complicado para la seguridad del jugador, además, sí. Muy complicado para la seguridad del jugador. Tanto para a seguridad do xogador como para o tema de xogar. Tú, se non te encontras cómodo, se non estás ben, non tes o apoio ben dos pés e tal, a verdade que eres a mitad de xogador. Pues sí, la verdad es que sí, que pierde la confianza del jugador. Y ahora hubo una tarjeta en el bando del Concello de Guitiriz. Ahora es así el que protesta una falta. 4 faltas suman los dos equipos, 4 para cada escuadra. A falta de 1:44 para el descanso. 1:44 para el descanso. Y sigue mandando el Concello de Otero de Rei 2-0. El conjunto de blanco, que se está jugando el posible ascenso. Hoy no lo puede hacer de forma matemática, pero sí que si gana hoy puede dejarlo casi hecho el conjunto de Otero de Rei. Bueno, buena noticia que nos llega desde Antequera, ¿eh? Está ganando el Parrulo 0-1. Los de Diego Ríos, que se adelantan el marcador a falta de poco más de un minuto también en Antequera. Sería, la verdad es que lo comentamos antes aquí fuera de micro, sería un auténtico exitazo lo del Parrulo. Ya solo ganar el primer partido de Antequera, ya si hoy gana el segundo partido de Antequera sería, bueno, éxito no, lo siguiente, ¿no? A ver,
a verdad que hai que ver a temporada que fixo Parrulo, bueno, é espectacular. Ahora o que faiga neste playoff non é o de menos, porque claro, cando tú chegas a un sitio, pois queres máis, eso desde logo. Seña favorito, non señas, tú sempre vas a polo máximo. Despois de meterse aquí, eles van a pelear. Pero claro, está peleando con un equipo que descendeu este ano, que peleou, pinchou faltando 3 jornadas nun partido, senón era o equipo que iba a ascender, ao final ascendeu xa Segovia. É verdade que lle ganou aquí 3-1 despois de ir perdendo 0-1 no minuto 2, e agora está ganando 0-1, xa digo, paso que pase é espectacular o que está facendo Parrulo. Esta plantilla que fixo Parrulo, desde logo que non era pa pelear por ascender, e agora aí os tenin. Bueno, Dios dirá, despois do doxe aínda podemos ter moita esperanza, xa digo. Se hoxe gana, pois non habería xa o terceiro partido e esperaría contrincante. Bueno, pues último minuto aquí en Otero de Rey, buscaba el disparo. El Concilio de Guitiriz, 42 segundos para el descanso. Manda el Otero de Rey, que se está defendiendo por 2-0. Un pasito al frente ahora de Guitiriz. También le hace falta al partido para que no pierda esa esencia, esa competitividad de ambos equipos. Y aunque a los locales no les gusta, a nosotros nos gustaría ver un golito del Guitiriz para que siga mucho en juego en este partido. ¡Ojo! Arriba el disparo, dorsal número 16 de Guitiriz, que no encontró puerta ese disparo. Si llega a haber encontrado puerta, era gol, porque el portero estaba totalmente batido ante un disparo de tanta fuerza, ¿no? Sí, a verdade que xa digo, o partido leva un tramo certos 10 primeiros minutos, que primeiro cuarto do partido que foi superior ao Outeiro de Rei, bastante superior. A verdade que se igualou moito, o Guitiriz deu paso para diante, está presionando, e agora están caindo as ocasións dos dous lados. Xa digo, un pouco a mellor por esa defensa que non se pode facer moi ben polo estado un pouco da pista. Ao final do partido eu penso que o que se vai notar moito vai ser o tema do cansancio dos xogadores. Estamos vendo que tanto un equipo como o outro están un pouco máis xa, non teñen ese equilibrio que tiñen ao principio na defensa e todo, porque bueno, a verdade que xa empezan, me parece, a acosar un pouco o cansancio, e según acumulen minutos na segunda parte, hai xogadores que, xa digo, rotaron moi pouco e van a notar moito a final de partido. Pues sí, la verdad es que las rotaciones están siendo mínimas en ambos equipos. Casi jugando con los mismos quintetos durante todo el primer periodo, y en la segunda parte van a tener que rotar sí o sí, porque es casi sobrehumano poder aguantar 40 minutos de juego sobre una pista de fútbol sala. 13 segundos para el final del partido de la primera parte. Está viendo el Otero Rey, que busca la última posibilidad. Ojo, 8 segundos. Ahí está Frank. Al final va a volver a jugar atrás. Y esto se va a acabar. Se acabó el primer periodo en Otero de Rey, en el pabellón municipal de Otero de Rey. Resumen rápido la primera parte, Luis. Sí, pois o resumen, co primeiro cuarto de partido, os primeiros 10 minutos foron claramente dominados por o Outeiro de Rei, tiña moita máis posesión, circulaba ben o balón, tuvo bastantes ocasións para abrir máis brecha no marcador e deixar prácticamente o partido sentenciado, pero bueno, o Guitiriz deuse cuenta que como non cambiara de forma de xogar ou de actitud, pois iba a seguir o partido, deu un paso adiante. Ahora está presionando, ahora presiona máis que o Outeiro de Rei, e o partido ahora mismo pois está bastante igualado. Sigue habendo moitas ocasións, pero bueno, ahora están caendo bastante dos dous lados. E bueno, un goliño de Guitiriz abría moito partido, un gol do Outeiro de Rei pois abriría a brecha e Guitiriz podría subir bastante abaixo. Bueno, pues 2-0 manda Concello de Outeiro de Rei ante Concello de Guitiriz. En menos de 7 minutos les saludamos de nuevo desde esta población lucense para contar las incidencias de la segunda parte.
Bueno, pues les saludamos de nuevo desde el pabellón municipal de Otero de Rey, donde va a comenzar la segunda parte de este partido de la Autonómica Gallega Norte. Un partido emocionante, sobre todo para los locales, porque están jugando el ascenso. No matemático en el día de hoy, porque sería imposible, los números mandan, pero sí que podría ser casi virtual el ascenso en el día de hoy del Concello de Otero de Rey, que está venciendo 2-0 al Concello de Guitiriz. A mi lado sigue Luis Vázquez. Luis, además haciendo un buen trabajo, porque ha conseguido todos los dorsales exactos del Guitiriz, para esta segunda parte, para que también nos sea más fácil distinguir a todos los jugadores. Bueno, Luis, necesitamos sí o sí un golito del Guitiriz para que coja un poquito más de chicha el partido, ¿no? Efectivamente, para que se anime un pouco este partido, pois, bueno, xa digo, que dera un paso adiante de Guitiriz, a ver se o sigue dando. Bueno, xa digo, non vou salir por naide, aunque eu agora son veciño do Outeiro de Rei xa hai bastantes anos, entonces quero que gane o Outeiro de Rei, pero bueno, para que se anime o partido, un pouco para a afición, un pouco para quen está vendo o partido pola web da Federación, pois o mellor sería un gol do Guitiriz para que se iguale isto e o partido seña moito máis vivo. Bueno, pues se estaba moviendo Piti con el campi, el dorsal número 17, Jacobo con Asier de nuevo con Jacobo, con el Capi. Asier invierte a la banda contraria, va a buscar el 1 contra 1 contra Fran. Ahí tenemos, ¡ojo! ¡Gol de Piti! A los 40 segundos del inicio del segundo periodo, y llega el gol que tanto solicitábamos. Y qué recurso, es un recurso tan excelente el de la puntera y tiene tan buen resultado, ¿verdad? Que Piti le ha lanzado un punterazo a la base del poste, inalcanzable para el meta del Otero de Rey, 2-1. Sí, a verdad que é un recurso, como dices, moi bon, porque é un golpe moi seco, o porteiro dalle moi pouco tempo a reaccionar, e bueno, encima foi a base do pau, moi difícil para o porteiro, e bueno, aí ve o 2-1, que é o que falábamos. Al final hay partido, ahí tes. Bueno, pues un gol seguramente muy celebrado en tierras de Culleredo, porque seguramente el equipo de Culleredo nos estén siguiendo en esta retransmisión, estarán muy pendientes de lo que suceda en ese encuentro, porque buena parte de sus opciones de posible ascenso pasan porque hoy el Otero de Rey tenga un tropiezo aquí ante Concello de Guitiriz. Así que comenzó bien la segunda parte para los visitantes. A los 40 segundos el gol de Piti y el 2-1 que campea ya en el marcador. Además le estamos ofreciendo ya la señal a la derecha, la parte superior derecha de sus pantallas. Pueden ver tanto el resultado del partido como el tiempo que resta para el final. Y ya restan tan solo 18 minutos, 2 minutos consumidos de este segundo periodo. Un poquito noqueado el Otero de Rey, que ya le está costando un poquito más salir de la presión que ahora está ejerciendo el Guitiriz. Sí, desde logo, Guitiriz, como ben che dicía, o partido minuto 10, pois foise moito máis adiante, e agora non é ni moito menos dominador do partido, pero bueno, desde logo que lle está poñendo as cousas máis difíciles ao Outeiro de Rei, e despois deste gol, pois sempre ten moito a favor. Ahora hai aí unha pérdida de balón de Jacobo e, bueno, ao final quizás tuvo que facer falta, é unha falta de protesta, pero bueno, quizás sí, carga ilegalmente a Rubincha, que, bueno, iba outra vez encaraba a portería, a verdad, a xogada tendo unha falta. Otra división del... Ahí está jugando... Diego buscó el disparo directamente a puerta, pero se encontró con la pierna de un rival. Mueve de nuevo el Concello de Otero de Rey, lo hace desde saque de córner, no buscó la estrategia, sino el pase atrás y pierde el Otero de Rey. Y les decíamos, estaba hoy una emocionante jornada de fútbol sala, y la verdad es que desde tierras de mariñanas, desde la costa lucense, nos llegan buenas noticias, porque el Burela Pescado Rubén está perdiendo por 3-4 ante el Levante Unión Deportiva, el Levante que conseguía la permanencia en la primera división del fútbol sala español la pasada jornada, y hoy es juez para el posible descenso. Ojalá que no sea así del Burela, que está perdiendo, ojo, 3-4 al descanso. Ojalá que en la segunda parte los mariñanos le puedan dar la vuelta al luminoso. Y las buenas noticias nos llegaban desde Antequera, desde el sur de la península. El Parrulo Ferrol, que está ganando 0-1 en el segundo partido por el playoff de ascenso, precisamente esa primera división.
Aquí seguimos con el partido de la Gallega Autonómica Grupo Norte. 2-1 están venciendo el conjunto que hoy viste de blanco. Para los que se nos hayan incorporado a esta retransmisión que ofrece Pasión Media Comunicación en la Federación Gallega de Fútbol Sala, pues mandan los de blanco el 2-1 en el conjunto local. El equipo líder de esta clasificación con 58 puntos ante un Concello Guitiriz que es tercero en la tabla. Se ha quedado sin objetivos ya en esta final, y es que la línea ascendente cara a cara en la segunda vuelta del Otero de Rey le pienso que la verdad para una localidad pero pequeñita, Español, no olvidemos. Sí, desde luego que, bueno, para un concello como Outeiro de Rei, que efectivamente é un concello moi pequeno, está próximo a Lugo, pero moi pequeno, é todo un éxito meter un equipo en terceira división. E, bueno, co que conleva con el, pois máis organización, máis gastos, e, bueno, pero penso que desde logo que se chegan a conseguilo, que o teñen moi cerca. Eu penso que o Ayuntamiento pois vai apostar, e as empresas de por aquí, as que hai, pois penso que sería unha cousa moi bonita para este deporte no concello este. E bueno, como xa vemos, o pabellón está prácticamente cheo, e non, que che vou dicir, se ascenden a terceira. Pueblo tan pequeno que cada vez, claro, máis pequenos, máis viven o fútbol sala, e sería, bueno, pois un gesto moi importante para o concello que este equipo chegara a disputar a terceira división por todo Galicia. Pues el concello de Outeiro de Rei, lo que es el propio concello, son los patrocinadores en el día de hoy de esta retransmisión. Le está llevando a todos los hogares esta retransmisión a través de Pasión Media Comunicación y la Federación Gallega de Fútbol Sala. Una clara contra la que tuvo en sus botas Fran. Al final el pase hacia el capitán Diego no fue bueno, y ahora es el Guitirice que mueve el balón. Y ojo que llega la primera falta de los locales en este segundo periodo, a falta de 15:48 para el término del encuentro. Y dos faltitas ya tiene acumuladas en su marcador, en su casillero, el conjunto Guitiriz, que es el que va a poner el balón en juego. Será por mediación de Asier, que intenta sorprender, pero no sorprende finalmente, y será saque de banda para los visitantes. El tercer clasificado de esta Liga Autonómica Gallega Norte, que está moviendo el balón. Más posición de balón en esta segunda parte, Guitiriz, ¿verdad? Sí, Guitiriz é o que dixemos. Ahora mismo pois estás encontrando bastante cómodo, está tocando bastante, e ahora mismo está o partido moito máis igualado, moito, aunque chega a ocasión moi clara pita penalti. Ha pitado penalti. Me dá a sensación, bueno, un poquito rigurosa quizás, ¿no? Riguroso pode ser falta, pero me dá a sensación que é fora da área, non sei. Bastante rigurosa. Sí, se é penalti é moi xusto. El colegiado no ha dudado, el colegiado falta, sí. Falta de logo, sale a tal, aunque Diego manda o balón hacia adelante, intenta rematar, pero bueno, o porteiro sale, bueno, a tapar, pero coa forza que levaba, coa inercia, a verdad que lle fai falta a Diego. Xa digo, é falta, quédame solo a dúbida se dentro ou fora. Aí tampouco pode estar, a verdad que non protestou moito Guitiriz, bueno. Atención al penalti del Otero de Rei, será Diego. Gol del Otero de Rei. Adivinó el lado porque Diego mandó el balón. Adivinó el lado el portero Frenzy, pero no pudo hacer nada para detener finalmente ese balón. 3-1 en el marcador. Poco más de 15 minutos para la conclusión del partido. De juego que el Otero de Rei se pone 3-1. Ahora a la contra, el robo, a la contra y el resbalón de Diego. Lo que decía Luis Vázquez en la primera parte, esa pista no está en buenas condiciones en el día de hoy. El resbalón de Diego casi le hace irse al suelo y mueve el balón de nuevo el Otero de Rei. Será córner. 3-1. El 3-1 del capitán Diego de penalti. Y a ver qué nos depara el encuentro aquí al final. El Otero de Rei, que quiere seguir dando pasitos en busca de ese ascenso. Decías, la falta es clara. Nos queda saber si fue dentro del área o no. Sí, é unha xogada moi rápida. O árbitro optou por pitar o penalti. Bueno, está ben pitado porque, quero dicir, desde aquí tamén non é difícil. É unha xogada rapidísima. Enfréntase un contra o porteiro. É verdade que tampouco sabemos o que pitou, pois estará ben pitado, e xa vexo, tampouco se protestou moito porque non sabemos a inercia se é dentro ou fora, pero bueno, tuvo dúas ocasións moi claras agora o Outeiro. A verdade que o Outeiro cambiou totalmente de xogo, agora é o Outeiro quen espera nos 10 metros, está salindo á contra, e a verdade que é o que falamos, está salindo á contra moi peligroso porque é un pouco o que digo, encima
a pista rebala un pouquiño e para manter o equilibrio en defensa é fastidiado. E bueno, o Outeiro parece que optou un pouco por eso, por defender un pouco máis fuerte atrás e salir a contra, e parece que lle dá dando un pouco os seus frutos. Los locales también están claro que están jugando casi los 5 jugadores de inicio y no van a quedar mucho más fuertes de aquí a final, si nos vamos arriba a presionar, ¿no? Desde logo que tanto, por exemplo, Diego como Óscar levan moitos minutos. Bueno, Viteriz e Asier tamén acumula moitos minutos, e os outros están rotando un pouquiño máis, pero bueno, xa digo, está o equipo de Viteriz que foise moito máis arriba. Xa digo, vai haber un partido po que é o público, po que é a afición, moito máis vistoso, porque vai estar moito máis movido. E empeza o cansancio, empezan as contras, empezan as pérdidas de balón, por falta un pouco ter cansancio, falta de criterio, pero bueno, xa digo, para o espectador é o máis bonito, para os entrenadores desde logo que é o que menos nos gusta. Está claro. Bueno, tú que hablas de entrenador ou de jugador hoy. A ver, aclárame la duda, Luis, porque falo un pouco de todo. Estou outra vez como xogador, pero estou un pouco de todo. Eu vexo os partidos e estou nos vendo con ollos de entrenador, pero claro, se estou na pista estou nos vendo con ollos de xogador. A verdad que é totalmente distinto velos como entrenador como xogador. Bueno, pues tendrían que ver a Luis Vázquez, cómo guarda el tipo, 44 años, y no pasan los años por Luis Vázquez. Luis de Cospete, como le conocemos cariñosamente toda la gente cercana al Lugo, un jugador que estuvo en la élite del fútbol sala español con Arcarlu, Café Candelas. ¿Alguna opción de irse para afuera que nunca te quisiste ir, Luis? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos rápidamente cómo fue Valencia, ¿no? Rondara por ahí en tu mente. Sí, bueno, tuve algún contacto con Torrejón, a verdad, con José Carnicer, pois temos que recordar que tristemente falleceu, e tuve algún contacto con él, foi a oferta máis seria, e despois tuve tamén con Valencia, pero bueno, al final non ninguna delas, porque bueno, a verdade é que eu estaba moi contento. Eu son unha persona que cando estou contento nun sitio me costa moito marcharme. Estaba moi contento en Prone, e é verdade que non optei por irme, e xa digo, penso, non se sabe, ia dar moitas voltas, pero penso que acertei, siguen aquí. Despois siguen o camiño no Muebles Caloto, e aquí sempre estuve xogando na casa, que foi un pouco tal, co calor da xente que sempre... Yo lo que es que siempre leo, Luis Vázquez se retira, Luis Vázquez se retira. ¿Cuánto está retirado ya, Luis? Eu son un pouco como eses coches antigos de época que están aparcados na casa e cando tal sácano, pero bueno, de pouco en pouco salgo outra vez, pero bueno, chegará un momento, son moitos anos, vou cumplir 44 anos en 15 días, e ahora xa é un pouco, bueno, un pouco xa foi de sorpresa, porque quedamos en Villalba o equipo un pouco, bueno, por unhas cousas ou outras, quedou, foise no xente, quedamos con a plantilla moi débil, e bueno, para botar un pouquiño a mau e intentar axudar, nada máis, moito máis non se pode facer con esta edad. Pues la verdad es que Luis Vázquez, un histórico del fútbol sala gallego, que hoy está acompañándonos aquí en Otero de Rey. En Otero de Rey, para transmitir este partido de la Autonómica Gallega Norte, entre Otero de Rey, que está mandando por 3-1, 12:55 para el final. Están ganando los locales al Concejo que utiliza Autos Muiños. Ahí está volviendo el esférico. El Otero de Rey, que vuelve a mandar el balón hacia atrás. Rubincha jugando con Fran, siendo inteligentes también, juegan a favor de corriente, como suele decir, a favor del marcador, y lo único que le interesa ahora al Otero Rey es que pasen los minutos y siga mandando en el marcador, sobre todo con una diferencia de 2 goles, porque claro, portero, jugador, te metes en los últimos 3 minutos, tienes que tener una diferencia de 2 goles, porque si no el partido se te puede ir en cualquier momento. Sí, a ver, os partidos, eu digo que os partidos normalmente, cando son equipos competitivos e tal, equipos igualados, o 95% dos partidos se deciden nos últimos 3-4 minutos. Claro que é moito mellor que vayas 2 goles arriba que 2 abaixo, pero desde logo que se deciden nos últimos minutos. Que pasa? Ahora mismo, pois o Outeiro de Rei quizás está sendo un pouco máis listo, que é o que dicías, veose unha defensa hacia atrás. É verdad que está sendo algo máis listo porque está roubando balós, esa linda contra leva 2-3 ocasións que a verdad que non se deben fallar, non se poden fallar, fallanse, pero non se deberían, porque hasta o pode pagar caro, porque xa digo, leva 2-3 ocasións moi claras na contra o porteiro solo, e queda moito partido. Bueno, pues ahora queda la tarjeta amarilla a Esteban, el dorsal número del Concejo de Viteriz, que viene un pelín revolucionado de una jugada anterior en la que solicitaba penalti, que había sido objeto de derribo y penalti en el área
local. Y al final, una cosa llevada a la otra y al final una entradita quizás un poquito a destiempo en banda, pues le ha llevado quizás un poquito rigurosa, ¿no? Sí, rigurosa, pero penso que foi incluso penso que foi polo gesto do árbitro, que foi por comentarlle algo, porque lobouse a tal a boca, me dá a sensación que porque, a ver, pola entrada pode ser falta, pero corta limpiamente o balón, vai arrastrando coa perna tal, pode pitar falta, pero tarjeta é moi difícil por eso. Sí, sería una muy rigurosa tarjeta. A mí me dá a sensación que foi por, bueno, por falar, por protestar a mellor a acción que viña de dúas accións de caer na área ou borde da área, seguramente algo lle debeu dicir, bueno, o árbitro aí tomou a cousa máis normal, porque se empezan a deixar as protestas e tal, pois podese empezar a ir o partido da mao. Bueno, pues será el Concilio que utilice que ponga el balón en juego de nuevo su portero Frenzy. Ahí está el capitán Jacobo con Asier en banda izquierda del ataque del Guitiriz. Intenta cortar la defensa del Otero de Rey y desde Antequera pues nos llega el empate del Antequera. Ese partido del Parrulo Ferrol, el equipo ferrolano, el equipo gallego que está luchando por el ascenso a la máxima categoría del futsal español. 1-1 en el marcador de momento. Buen resultado para los ferrolanos. Ojalá que pueda vencer en el segundo partido de hoy. Pero lo que está claro es que ya estar 1-1 en la cancha del que era máximo candidato al ascenso a primera división, están empatándole en el minuto 25 de partido. Es todo un éxito ya de los ferrolanos. Ojalá que pueda llevarse la victoria hoy hacia tierras gallegas. Y también estamos atentos al Burela, que está luchando por no descender. Malas noticias desde tierras mariñanas. Entendemos que ahora mismo estará empezando la segunda parte en Vista Alegre. 3-4 estaban perdiendo los burelaos. 3-4 perdiendo ante Levante. Ojalá que pueda remontar la situación en la segunda parte el conjunto naranja. Ojo al disparo de Guitiriz, que buscaba en banda. Y será de nuevo el ataque. 10-48 aquí en Otero de Rey. Siguen mandando los locales. 3-1. Le ha dado cierta emoción al choque con ese gol Piti. Pero luego llegó el balón, el gol de penalti de Diego, que manda el 3-1 al marcador. Y de nuevo la diferencia de 2 goles de los locales. Ojo, el disparo de Asier. Se va al lateral de la red. Parecía que iba por dentro, pero no, al lateral de la red. Y ahora es Rubincha el que se lleva a su par. Me está impresionando mucho la forma física de Rubincha, ¿eh? Sí, Rubincha, verdad que vulgarmente podes decir que é un tractor, a verdad que é impresionante o que está correndo. Me recuerda mucho a ti, precisamente. Bueno, me está impresionando, a verdad que sí, é un chaval que sube, baixa, non se resguarda de nada, defende moito, e xa digo, chega ahora, plantouse entre tres, a pena que non está tendo a suerte co gol, porque xa na primeira parte tuvo 2-3, unha clarísima debaixo dos paus que mandou o largueiro, e agora leva outras dúas na segunda parte claras. Bueno, falta o gol un pouco para redondear un pouco a noite. Polo demais está facendo un partido espectacular. Pues sí, la verdad es que Rubincha, de los jugadores más destacados en el día de hoy, fue el que inauguró el marcador en el minuto de partido. A los 35 segundos llegaba el gol de Rubincha, el 1-0 en un robo. Y está siendo uno de los grandes artífices de la victoria de hoy momentánea del Otero de Rey. Ante un Concilio que lo sigue intentando, está realizando una mejor segunda parte que la primera. Se ha ido más a por el partido, también está teniendo más cancha en la que jugar, ya que Otero de Rey está defendiéndose en su media cancha. Eso también propicia que los visitantes puedan tener un poquito más de balón y con ello hilvanar jugadas en ataque. Ahora es Fresi el que sale para cortar ese... Perdón, Nimbos, que es el que está ocupando en la segunda parte. Perdón, Nimbos es el que cortaba ese balón. Recordamos que Fresi además tenía tarjeta amarilla en la primera parte. Y quizás también premiando un poquito, no, estamos en final de temporada, también hay que premiar el trabajo de todos los jugadores. Le está ofreciendo su técnico también esta segunda parte. 9-18 para el final del partido aquí en Otero de Rey, en la localidad lucense, que quiere vivir casi la fiesta del ascenso de su equipo. No lo querrán así, lógicamente, en Culleredo los aficionados del conjunto de Culleredo. El segundo clasificado en la liga, que está a 4 puntos de este Otero de Rey. Pero recordamos que hoy una victoria del conjunto local, el conjunto blanco.
dejaría casi ascendido ya, no matemáticamente, pero sí virtualmente, un ascenso a la tercera división del fútbol sala español. Continúa el choque y será ahora Otero de Rey. Ojo a la pérdida directa en el saque de meta. Y ahora la contra, 2 para 2. Ojo a Óscar. Se escoró mucho hacia la banda. Pierde efectividad el ataque de los locales. Y al final acaba recuperando el Guitiriz. Ojo a la pérdida. Y no se entendieron Fran y el capitán Diego. Y ahora es la contra para el Guitiriz. Es Asier que se resbala. Pierde el esférico ante la presión del 5 de los locales de Óscar. Pero será Asier que va el balón de nuevo en juego. Sí, abreuse moito máis o partido, xa digo, está o partido moito máis alocado que na primeira parte. Está habendo moitas ocasións para os dos equipos, pero aí temos unha vez máis. Resbálase moito, para os xogadores lles costa moitas manterse en pé. Pero bueno, xa digo, o partido pode ainda pasar de todo. Guitiriz está intentando outra vez acercarse no marcador, pero bueno, as ocasións máis claras desde logo que nesta segunda parte están sendo o Otero de Rei. O Otero de Rei leva 4 ou 5 ocasións que moi claras, bueno, para favor deles, pois unha mala cousa que non estén acertados de cara á portería contraria, senón terían o partido prácticamente sentenciado. Está claro que a estas alturas de partido el Otero de Rey casi podría tener decidido a su favor el choque, de haber estado un poquito más afortunado en la finalización, de estar más acertado de cara a la portería visitante. Estaría casi con la victoria, como suele decir, en el peto, con la victoria en el bolsillo. Bueno, será Guitiriz que mueve el balón. 3-1 en el marcador, 2 faltas para los locales, 3 tienen los visitantes de Guitiriz. Y 8 minutos para la conclusión de este choque de la Autonómica Gallega Norte, en la que recordamos que el Otero de Rey se lo juega no toda una carta porque tiene más balas en la recámara, pero sí que hoy podría dejar matemáticamente no, pero sí virtualmente el ascenso en su bolsillo. Van a acumular una falta los colegiados del conjunto local, será la tercera. Falta para los de blanco. 3-3 en faltas, 3-1 en goles. Mandan los locales. Sí, ahora unha pérdida por parte de Gabi, pois a verdad que tiña unha ocasión tamén clara o roubar o balón, neste caso foi Jabu do Guitiriz, pero bueno, ao final non estuvo acertado, moi acertado na contra, non decideu o mellor pase, era un 3-2, incluso casi un 3-1 claro. Bueno, ao final pois non estuveron acertados e bueno, dai poden ser as posibilidades de Guitiriz de acercarse ou alonxarse no marcador, estén ou non tamén acertados. Aí volver un pouco a resbalar Suso, a verdad que costa un pouco manterse. Bueno, pues casi le cuesta un susto ahora a los locales. Y al final se tiene que deshacer del esférico el conjunto local. Será el Guitiriz el que ponga el balón en juego. Ahí está, el balón en juego nuevamente. 7 para la conclusión, 3-1 en el marcador. Ojo al disparo de Jacobo, que se va por fuera. Se va por fuera. Y ahí está, moviendo de nuevo el Otero de Rey. ¡Ojo! Al disparo lejano que se va por fuera por poco. Intentaba sorprender el capitán Diego Animbos, desde la lejanía. Un disparo de más de 35 metros. Y al final se perdió por la izquierda de la meta que defiende Nimbos. ¿Qué será el que ponga el balón en juego? Y ahí está de nuevo Guitiriz. Ahí está ahora Otero recuperando la posesión de balón, jugando, buscando hilvanar en ataque. Ojo a la salida de Nimbos, que sale con todo. Y la verdad es que se va a llevar la tarjeta amarilla. Nimbos fue con los pies por delante. Sí. Se ha llevado al balón, pero también se ha llevado al juego contrario por delante, ¿no? Controla, verdad que o control sale ben Nimbos, pero despois vai ser o control moi largo. É verdad que, bueno, me dá o balón, pero vai coa plancha moi fuerte, é verdad que é unha tarjeta moi merecida.
Pues sí, ha visto amarilla a Nimbos. La verdad es que los dos porteros de Guitiriz son los que tienen hoy la tarjeta amarilla. Sí, ahora mismo están los dos porteros con amarilla, tanto Nimbos como Fresi, os dos porteiros de Guitiriz. Guitiriz, aunque bueno, quizás non é o máis importante, o menos importante, os porteiros teñen amarilla, sería máis peligroso quizás algún xogador, pero neste caso son os porteiros. Outeiro deu un paso arriba tamén a presionar un pouco, pero bueno, Outeiro para mí non debe presionar moito. Ahora mesmo Guitiriz está intentando atacar, pero bueno, non ten aí as ideas moi claras, fan moito un pa un, non chegan con claridade, están perdendo balóns de un pa un moi peligrosos, e aí tes outra contra do Outeiro clarísima. Aí o tes. E ojo, gol de Gabi. La contra clara en superioridad del Outeiro de Rei, que la hizo del libro, y llega el gol, el que puede ser el de la sentencia de Gabi. Clara contra, 4-1 manda el Outeiro de Rei. Sí, Outeiro de Rei. Seguimos, sí, Luis, sí. Outeiro de Rei acaba de pedir tempo morto, non sei se van a optar por... Guitiriz. Perdón, Guitiriz, non sei se van a optar por facer porteiro xogador, non sei. Pide un tempo morto despois deste gol, que é o 4-1, que deixa o partido moi favorable a Outeiro, pero bueno, xa digo, o 5-4, pero bueno, a min dame un partido con 4-1 a favor, non con 4-1 en contra. De momento non vexo que naide poña a camiseta, aunque pensei que iban facer 5-4 ao encaixar o gol. Quedan 6 minutos, é moito partido, pero bueno, se o quere xogar un pouco tranquilo, pois con 3 goles de diferencia, para mí o debería xa quizás poñer en práctica o 5-4. Pues a ver qué piensa hacer Guitiriz, un Guitiriz que protestaba mucho este último gol, las protestas de Asier y Nimbos, protestando quizás alguna acción anterior. Y bueno, Nimbos la verdad es que está muy adelantada de su posición, no está ocupando la posición de portería, así que nunca mejor dicho lo de portero jugador. El portero Nimbos, que se suma al ataque con su equipo a intentar dar la sorpresa. Resbalón de Nimbos, que intentaba buscarse el balón al segundo palo a un compañero, y la verdad resbalón, se lleva un costalazo, y el balón será para el Outeiro de Rei. 4-1, 5:45 para el final, cada vez el ascenso más próximo y en las manos de el Outeiro de Rei, que se quiere llevar el partido. Recordamos, en la primera vuelta la victoria fue para Guitiriz 5-3, y salvo cosa rara hoy, tal y como avanza el partido, hoy parece ser que el Outeiro de Rei le va a devolver la moneda a su rival. Sí, o partido de primeira volta lo bueno me parece por un tanteador 5-3 Guitiriz, penso que valle devolver a moneda. Ahora houve unha ocasión, era unha contra outra vez clara de Guitiriz, bueno, aí está intentando a tranca, se barranca a levarse o balón a Sier, pero xa digo, non teñen un xogo fluido, non crearon ocasións claras na segunda parte de Guitiriz, prácticamente ninguna. Están basando moito, aunque Outeiro está esperando atrás. Guitiriz, bueno, deu paso adiante, pois desde que tal, pero moitas xogadas individuales. Pues ahora es el meta el que busca el disparo. Nimbos, que tenía que emplearse, casi metiendo la pierna, al final no pasó nada, el balón se perdió por saque de meta, y será Nimbos el que ponga el balón en juego. Ahí está bajando el balón, muy bien. David que vuelve a recibir, busca el disparo, fuera. Se apoyó con Diego haciendo la pared. El balón de nuevo para David y el disparo que se va fuera. Y ahora Nimbos haciendo posiciones de cierre. Ojo a la pérdida del meta de Guitiriz, y hay que recordar que tiene amarilla, Ojo a Nimbos, que tiene amarilla, está fuera de su posición, presiona y provoca el error del Outeiro de Rei, que se precipitó en esa jugada. Y de momento sigue el 4-1 en el marcador. 4-1 a falta de 4:44. Sí, bueno, está xogando Nimbos como porteiro xogador, daquela eu dicía o da camiseta, pero está xogando porteiro. Pero a verdad que, bueno, tampouco están facendo moi ben, están xogando un pouco local, aí pode sentenciar o partido Outeiro. Bueno, unha boa parada, pero outra ocasión clarísima de
Aí, mira, pois se ten que sacar, faltas, ten que sacar dúas amarillas. Yo creo que son dos faltas sí. y casi dos E amarillas. vai sacar unha amarilla solo, pero era unha tarjeta amarilla a Fran e outra a Diego. Yo creo que el árbitro va a dejar pasar, a ver qué es lo que señala. Ser son dúas amarillas. Sí, muy Primeiro claras. Fran agádao e consigue Bueno, se seguir acaba igual. de acumular. Sí. Señala tarjeta amarilla para el 7. Y en teoría debería haber, sí, hay quinta falta acumulativa, señaló dos faltas y una tarjeta. Efectivamente, señaló dúas faltas e unha tarjeta. Sí, protesta Fran, pero hay que protestarla, hay que protestarla porque hay que meter presión, ¿no? Pero bueno, es clara, a verdad es clara. que sí, agarran os dous, primeiro é Fran e despois non lle sacan amarilla, pero despois é Diego. Claro, os xogadores de Teriz non saben ben que pasou, están protestando que foi unha que estaban entre faltas, pero claro, os árbitros pitaron unha acumulativa a de Fran, deixaron seguir e despois sacanlle a falta de tarjeta a Diego. Bien señalizado por parte de los colegiados y llega el gol del capitán Diego. Ahora sí que sí, esto no se le va a escapar de las manos al Otero de Rey. Algo muy raro tendría que pasar para que el Otero de Rey, con una ventaja de 4 goles y a falta de 4 minutos, no se lleve este partido, Luis. No, a verdad que desde que empezou a xogar o 5-4 de Teriz, prácticamente as ocasións clarísimas foron para o Otero de Rey, quero dicir, estaba xogando un pouco deslavazado, sin moito criterio, non ten as ideas nada claras de Teriz para xogar o 5-4, de feito non creou ningunha ocasión, nin prácticamente ningún tiro á porta, e xa digo, o Otero estás aproveitando deses errores, desas pérdidas de balón, está sendo ahora mismo superior ao Otero e, bueno, co marcador en contra, pois, desde logo que ahora mismo Vitiriz o ten, se non é imposible, prácticamente imposible lobar algo positivo deste partido. Pues sí, la verdad es que se le ha puesto definitivamente el partido cuesta arriba a los visitantes, que la verdad es que sin jugarse nada están dando la cara. En Otero de Rey tienen enfrente un equipo que está jugando en el ascender, así que la verdad es que hoy Guitry también ha puesto toda la carne en el asador, aunque no le ha salido bien el partido, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte ha estirado un poquito sus líneas también, pero ahora ya se ve que la motivación ya no es la misma. Sí, xa digo, Itiriz, pero bueno, en ningún momento baixou os brazos, non quere dicir que estuvera acertado, aunque non baixou os brazos, porque xa digo, os últimos 6-7 minutos fixo un partido un pouco alocado, con moitas pérdidas, arriesgou moito, xogaronse uns contra uns en zonas pois bastante prohibidas, e dai viñeron as ocasións do Outeiro a contra, e xa digo, o Outeiro non acabou o partido, pero de logo que seguro que se vai lobar, e polo feito hasta ahora, pois merecidamente o Outeiro merecedor da vitoria. Claramente, victoria merecida del Otero de Rey, que va a sumar algo raro, tendría que pasar, pero va a sumar 3 nuevos puntos, va a seguir en lo más alto de la tabla. Y recordamos que solo le haría falta sumar una victoria más en los 2 partidos que le queda para ser matemáticamente campeón de liga. Y así, de esta manera, ser nuevo equipo de la tercera división del fútbol sala español. Y acompañar entre otros al Villalba de Luis Vázquez, que tenemos aquí el placer de estar comentando hoy el partido. Bueno, Otero de Rey moviendo el balón, 3 minutos para la conclusión. Guitry ya entregando poco a poco la toalla. Nuevo resbalón de Asier. Sí, como comentaba. Que lógicamente se cabrea, ¿no? Por ello. Cabrease, claro, porque a verdad que non é solo por este. Levan moitos resbalós durante o partido, houve moitos resbalós, xa digo. A pista, pois, a verdad que non está nas mellores condicións para xogar ao fútbol sala, que costa manter moitas veces o equilibrio, e claro, cando mantes o equilibrio, pois, para facer o teu traballo é moi difícil. Pues sí, la verdad es que sí, que hubo varios resbalones durante el partido. Les cuesta a los jugadores mantenerse en pie, pero el partido ha seguido y ha seguido a favor de el conjunto local, a favor de Marea, a favor de Corrientes. Está navegando este Otero de Rey camino de la tercera división. Espectacular segunda vuelta de los de blanco. Y eso que hoy tiene al goleador en la grada, Javi Río lesionado. Sí, desde logo que a baixa de Javi Río para este equipo é moi importante, pero bueno, nos últimos partidos non é que non anotara, pero sacou os partidos adiante,
xa digo, é un equipo que non só depende de Javi Ríos, senón non sacaría estes partidos adiante, pero bueno, quen vai dicir o contrario, xa digo, é un xogador que, desde logo que eu polo que tal é un xogador de outra categoría, non da autonómica Javi Ríos, doutra moi superior, non nin da seguinte, ten moi claro, xogador que tiña que estar moito máis arriba na élite do fútbol sala, pero bueno, por uns motivos ou outros, pois non está. Y llega el gol de Fran. El 10 del Otero de Rey, que a trompicones se llevó ese balón. Y entre Espuela, tacón y un poquito de fortuna también, lleva el 6-1 al marcador. Y ahora llega la quinta falta acumulativa de Guitiriz. Hubo una falta previa, llega la quinta falta. Y el 6-1 al marcador. Partido totalmente decidido. Partido totalmente decidido a favor de los locales. Que lo decíamos durante toda la retransmisión, Luis. Tendría que pasar algo raro para, con la dinámica que lleva de viento a favor el Otero de Rey, no sea el año que viene nuevo equipo de tercera división. Sí, ahora mismo, despois deste partido, pois ahora mete no 5-4, pois mete un gol o segundo pau, mete o David. A xogada, pode dicir a única xogada trenzada de 5-4 que fixo Guitiriz acabou un éxito, porque a verdade é que non fixera ningunha xogada, tuvera precipitación. A primeira xogada que fixo ben trenzada, pois, bueno, tuvo éxito e levou no a un gol, pero bueno, é moi tarde, o partido está, como quen dice, acabado, queda 1 minuto 40, é imposible darlle a volta a este marcador. Pues sí, ese gol que llegaba de David al segundo palo, el 6-2 al Luminoso, 6-2 en el marcador, 1,5 para el final. Ya escuchaban algunos gritos en la grada de la afición local de Outeiro. Y es que el Outeiro va a sumar 3 puntos de prestigio. Recordamos que es un derbi comarcal, muy cercano, también hay rivalidad, aunque un poquito descafeinado porque el Guitirino se jugaba mucho en este partido. Pero está claro que era un derbi y también la gente tiene ganas de ganar este partido. Moviendo, últimos compases del partido, últimos ataques. ¡Ojo! Ahora sí. El gol de nuevo de David, bigoleador en la tarde de hoy. Sí. Vaya cabezazo. Pois un pouco, pase de Nimbos. Un pouco que che estaba comentando eu, 2-3 veces que moveron con pouco de criterio, que moveron un pouco a defensa de lado para lado, 5 ou 6 veces, 5 ou 6 pases e tal, descolocaron a defensa e 2 socios acabaron en gol. Por iso che digo que estaban xogando en 5-4 moi descafeinado, non chegaban, e agora con pouco de criterio que fixeron, pois fixeronlle daño. Sería, agora é moi tarde, 6-3, o partido está terminado, pero podera haber cambiado isto se antes o fixeran un pouco con máis cabeza. Sí, también es verdad que ha bajado un poquito la intensidad Otero de Rey. Cuando llega la sexta falta va a haber doble penalti, lanzamiento de 10 metros. Va a haber lanzamiento de 10 metros a favor del Guitiriz. Es verdad que el Otero de Rey, claro, propiciado por ese 6-1 en el marcador, bajas un poquito los brazos, te hacen 2 goles. Ahora puede haber doble penalti, pero bueno, sería algo muy extraño que este partido se le escapara al Otero de Rey. 6-3 en el marcador, 45 segundos para el final. El lanzamiento de 10 metros, el lanzamiento libre que va a ejecutar David. Y le adivina la intención, además se ríen entre compañeros. Debe haber amistad entre ambos porque él adivinó la intención de David, el meta local. Y ahora es Nimbos el que se atreve a subir su posición. Ahí está el meta visitante. Últimos 30 segundos de partido. Esto se va a acabar. Y a ver si lo hace con más goles. Se equivoca Óscar en ese último disparo. Y vamos a afrontar los últimos 25 segundos de partido. 6-3. Resumen ya, Luis, para ir finalizando esta retransmisión. Sí, bueno, pues o partido desde un principio estuvo por encima Outeiro de Rei. Guitiriz quixo se meter a partir do minuto 10 un pouco no partido, a verdade que o conseguiu. Os últimos 10 minutos da primeira parte, pois o partido estuvo moi igualado. Conseguiu se meter, na máis empezar a segunda parte, aos 40 segundos fixo o 2-1 e se acercou, houve un pouco de incertidumbre. Fixos un pouquiño máis dominador do partido, pero bueno, foron un pouco engañosos, foron 5 minutos ao empezar a segunda parte, pero a partir de aí Outeiro tuvo moitas máis ocasións. E un novo gol.
e foi dominador e claro vencedor e meritorio da victoria. Pues el 7-3 obra de Eri, celebrándolo con la grada de su afición. Y esto se va a acabar. Un segundo, se acaba. Y el Otero R, que suma 3 nuevos puntos, 61 puntos en la tabla clasificatoria, 7 de ventaja sobre el Culleredo, que es segundo, y tan solo por disputarse 9 puntos por parte del Culleredo. Así que matemáticamente no, pero sí virtualmente el Otero de Rey es nuevo equipo de la tercera división. Algo raro también tendría que pasar para que no ascendiera el Otero de Rey. Luis Vázquez, un placer compartir durante el día de hoy, durante esta tarde-noche aquí en Otero de Rey. Micro, sobre todo sabiduría, y esperemos que vaya bien también, que cumplan los objetivos por Villalba. Gracias por convidarme. Bueno, pois en Villalba aí estamos, bueno, a ver, intentaremos este ano, pois non saleu que liga moi ben. Estamos metidos aí na fase final da Copa, que se disputa mañá en Melide. E bueno, a ver como que facemos po ano que ven. Xa digo outra vez, enhorabuena ao Otero de Rei por este resultado que prácticamente, como decías, o deixa con pé medio casi cos dous en terceira división, e nada máis. Bueno, pues desde Otero de Rey, que les ha hablado Jacobo Gómez, un saludo, de nuevo un placer estar llevándoles a sus casas el fútbol sala gallego. Desde Otero de Rey, venció el Otero de Rey 7-3 a Guitiriz. Hasta la próxima.